Cordial saludo a todos. Iniciamos la clase el sábado 21 de septiembre de 2024 sobre base de datos. Involucra el grupo de base de datos. Hoy vamos a ver cómo se gestiona, digamos, una base de datos eh, desde la creación de la misma hasta la inserción de datos y lógicamente posteriormente la gestión de consultas o de novedades sobre la base de datos, ya sean inserciones, updates, actualizaciones o deletes, eliminaciones. Entonces, para esto vamos a utilizar una base de datos y la vamos a usar para algunas actividades posteriormente. Esta base de datos se llama Norwin y se va a subir a la plataforma de Aula Web para que ustedes la puedan descargar. La instalación o la implementación de esta base de datos en nuestro sistema gestor de base de datos MySQL se hace de la siguiente manera, pues, a nivel de editor. Bueno, primero que todo yo estoy utilizando un software que se llama Deviver, que ustedes lo pueden buscar en Google y descargar la versión pues, más actualizada, se llama Deviver. Es un software que permite conectarme a múltiples sistemas gestores de base de datos. Como pueden ver, eh, aquí tengo una conexión a MySQL, tengo una conexión a PostgreSQL, por ejemplo, sin necesidad de tener que usar pues varios visores o sistemas gráficos visuales, pues con este pues me integra todo y yo no tengo que estarme moviendo de una plataforma a otra. Entonces se los aconsejo. Pero después que lo instalan, pues simplemente lo que tienen que hacer es, se van a editor SQL y le dan el nuevo script SQL, ¿cierto? Lo hacemos con el entorno de MySQL, pues aquí en el área en blanco, ya con este nuevo script, le voy a decir archivo y le voy a decir importar script SQL. Yo este archivo Norwin se lo voy a mandar, ustedes lo abren y ese archivo lo que tiene adentro pues es el código de la creación de la base de datos, donde está pues un código que comienza, pues si la base de datos existe, porque la borre. O sea, lo importante es que ustedes usan esta base de datos, porque es una base de datos académica que se encuentra en muchas plataformas. Entonces, si ustedes por algún motivo están haciendo un curso y casualmente con otra entidad o como sea, tienen esta base de datos, pues mucho ojo porque esto se la borra. Entonces, en este caso, pues esta instrucción lo que hace es que borra la base de datos que existe, crea una base de datos nueva llamada Dormi. Y si esto no existe, pues la crea y la pone en uso. Esto para prevenir que si existe se ocurra algún tipo de error. O sea, si existe la borra y si no existe, pues la crea y la coloca en uso. Luego pues borra las tablas, es, pues en el caso de que la base de datos exista, que se cumpla la primera, digamos, por algún motivo no se haya borrado la base de datos, hay una inconsistencia con las instituciones anteriores, pues lo que pasa es que este script se asegura de que borra todas las tablas de esa base de datos y la vuelve a crear una a una. Entonces aquí están los códigos de creación de cada tabla. Eh, Cada tabla pues tiene sus claves, perdón, sus tablas primarias, tablas de parámetros o tablas básicas, que son esas tablas que no tienen llaves foráneas. eh, Como la tabla de regiones, de clientes, de categorías. Estas tablas de empleados, estas tablas no tienen llave foránea, son tablas de parámetros. Luego ya empiezan
y aparecen las tablas que ya tienen llaves foráneas. Esas tablas pues ya son tablas más complejas, que no son tablas primarias, sino son tablas de transacciones o tablas de hechos. Entonces, aquí se pues es donde eh, existe la posibilidad de que haya una relación muchos a muchos o una relación uno a uno. Si ustedes ven, pues hay tablas como esta orders que tiene tres llaves foráneas y que además tiene una llave primaria. ¿Qué sucede? Que, digamos, hay tablas que tienen como llave primaria dos campos, como por ejemplo esta order ID y product ID es llave primaria en la tabla order details. ¿Por qué? Porque order details necesita de, de la order ID que se cuenta en la tabla order y del product ID que se cuenta en la tabla products para tener, digamos, para unir esta información. Entonces, esta es una tabla que se conoce como una tabla de unión. ¿Por qué? Porque para tú hacer una venta, pues tienes digamos, tienes la factura o la orden, tienes los productos que van a estar en esa orden, pero luego tienes que tener esa tabla de detalle donde van a estar vinculadas para esa orden o factura, pues los productos que se van a comprar con esa factura por parte del cliente. Entonces, por eso existe esa tabla, que es la tabla order details, que en esta tabla order details, pues se va a almacenar, digamos, el product ID, que es el product que se va a adicionar a esta order ID. O sea que, digamos que en una tabla de unión, digamos, los dos campos que hacen parte de la llave primaria se puede repetir muchas veces de manera individual, pero ya la dupla, que es la llave primaria, la dupla, solamente se puede, digamos, repetir una sola vez. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo voy a un almacén y compro unos productos, me genera una factura, una orden. Esa orden, pues yo compro, digamos, un jabón. Entonces el jabón tiene el código 01. Entonces ese código 01 se vincula con la factura 01, por decirlo así. Y un jabón marca X. Por ejemplo. Entonces ahora después vengo y compro, digamos, un dentífrico marca Y. Entonces ese código del dentífrico se guarda en esa tabla junto con el número de orden. Pero ya otra vez ese jabón que compré o ese dentrífico no lo va a dejar ingresar nuevamente porque ya esa dualidad existe. Ese código con ese código de producto más ese código de orden no lo va a dejar ingresar más. Entonces, el número de orden se puede repetir muchas veces, lógicamente, porque para una orden o factura pues van a haber muchos productos. Igualmente, los productos en esa tabla, los códigos se van a repetir mucho. ¿Por qué? Porque van a haber muchas facturas en las cuales se compra el mismo producto. Entonces, eso es lo que es una tabla de unión. Entonces, cuando ustedes ejecuten este este código también viene acompañado de sus inserts para cada tabla. O sea que este archivo tiene la creación de las tablas, o sea, el lenguaje, lo que se conoce el lenguaje de DL o de Data Definition Language, que es el lenguaje de definición de datos, que es toda la parte de creación de una base de datos. Ese es el lenguaje que tiene los comandos para crear una base de datos. Y ya esta parte de los insert, pues es la parte de DML o Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación de datos, que ese es un lenguaje de SQL permite hacer novedades o registrar novedades dentro de una tabla, como a nivel de almacenamiento de datos, como inserción, actualización, eliminación. En este caso están todos los insert de esta base de datos. Lo ejecutamos con esta sección que está aquí que dice ejecutar script SQL. Empieza a ejecutar, pues,
el documento y empieza a construir la base de datos y las tablas con todas sus relaciones y toda su estructura. Luego de que termina, aquí le damos renovar y se dan cuenta que aquí está Norwin. Y Norwin pues tiene toda la estructura interna con sus tablas y sus relaciones. Le damos clic derecho aquí donde dice ver diagrama. Esta es una de las ventajas que tiene DBeaver, que te permite ver toda la estructura y las relaciones entre tablas. Inclusive, si tú das clic derecho y en notación le dices que te cambie la notación a crossfoot, se ve una forma más, una notación diferente, o se puede ver la relación uno de muchos. Con control y la ruedita del mouse pueden acercar y minimizar pues el diagrama, el modelo de datos. Entonces, aquí pueden ver la estructura y esto les va a servir a ustedes para hacer las consultas posteriores pues, que vamos a realizar. Esta base de datos, ustedes lógicamente, luego de que hagan la inserción, pueden eh, hacer o validar si todo quedó bien con select, asterisco from y cualquier tabla, digamos la tabla categorías. Podemos validar que la información, ahí está, aquí nos trajo la información que tiene esa tabla, pero podemos validar que la información haya quedado almacenada correctamente. Esta es la idea de la clase de hoy, enseñarles a instalar esta base de datos que la vamos a utilizar pues en futuras actividades. Eh, Cualquier duda al correo, esto se subirá a la web muy pronto. Estén pendientes de su plataforma.